El precio de Bitcoin detiene la tendencia alcista que estuvo desarrollando ayer. Recordemos que en vídeos anteriores comentábamos cómo el precio de Bitcoin finalmente conseguía romper toda esta directriz bajista y tras esto venía a atacar la zona del soporte. Veíamos cómo en un intento de ruptura, esta ruptura terminaba con un giro en V, como podéis observar, gracias a observar cierta presión compradora en torno a esta vela que teníamos sobre los 59.160. Podíamos observar en el volumen cómo empezaba a entrar presión compradora intentando absorber todas esas ventas que estaban entrando en el mercado. Y esa presión compradora fue suficiente como para detener la tendencia y a partir de ahí iniciar un movimiento en contra de la misma. Un movimiento que, como comentábamos antes, terminó por romper esta zona operativa donde teníamos la directriz bajista y también continuó hasta romper otra zona operativa donde se podrían esperar algunas ventas, que era la zona de VWAPs, ya que tenemos el VWAP semanal y el mensual súper cerca. Tras esto, la tendencia continuaba y frenaba finalmente sobre esta zona operativa en los 62.880. Esto después de que se llevase muchas liquidaciones de shorts por el camino. Era lo que estuvimos comentando en el vídeo de ayer. Curiosamente, y no sin ser demasiada curiosidad, el precio terminó esa tendencia alcista después de haberse llevado todas esas liquidaciones. Ahora bien, el precio, después de frenar esa tendencia alcista, estamos viendo que está desarrollando ahora mismo una estructura en el gráfico de 15 minutos. Es una estructura de un time frame bastante bajo, por lo que la operativa sería probablemente para las próximas horas. De momento observábamos ya el desarrollo de la fase A y durante el desarrollo de la fase B el precio principalmente se ha mantenido por debajo de la zona media, hasta que en estas últimas horas, como podéis ver, por fin ha conseguido romper esta zona media de la estructura y parece que a priori ha entrado cierta presión compradora sobre esta zona operativa. Lo importante a partir de aquí es estar atento a los extremos de la estructura, donde podrían llegar a buscar liquidaciones. Aprovecharemos a actualizar también la situación en los mapas de liquidaciones para poder observar dónde podríamos encontrar liquidez. De momento estábamos observando algunas muestras de debilidad, en cierta manera podríamos favorecer setups bajistas, pero recordemos que el contexto alcista que traía el precio era muy agresivo, así que será importante estar atentos durante las próximas horas a ver qué liquidaciones intentan buscar. A priori, por esta dinámica alcista que estamos observando, podría ser que intenten buscar la liquidez que hay en zona de shorts. Algo también interesante va a ser marcar esta directriz alcista que tenemos dentro de la estructura por si llegamos a perder esta directriz y que el precio se acelere a la baja. Además, en timeframes más altos planteábamos un escenario alternativo donde pudiésemos ver una estructura diferente a la que planteábamos en vídeos anteriores. No demasiado, porque como podéis ver, lo único que cambia es el planteamiento sobre las zonas operativas clave, deslizándose un poquito más abajo, dejando de considerar esto la resistencia y esto el soporte, para considerar esto la resistencia y esto el soporte. Pasarían a ser los 63.430 la resistencia y los 58.890 el soporte, teniendo en cuenta más que nada que ha continuado esta dinámica bajista en cierta manera y que si vemos que continúa el precio desarrollando esta estructura, entonces tendremos que ajustarnos al precio. Nosotros nos tenemos que ir adaptando al mercado. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Ya comentamos anteriormente cómo había liquidez sobre esta zona y como podéis ver finalizó el movimiento alcista justo cuando terminó de llevarse estas liquidaciones y ahora mismo estamos viendo más liquidez en zona de shorts, sobre todo desde los 64.490 hasta los 64.850. Si filtramos un poquito más, probablemente la situación es similar, con más liquidez en esta zona de shorts en torno a los 63.460. Respecto a la liquidez de 100x, no podemos destacar ninguna zona, no vemos nada que pueda resaltar frente al resto de niveles. Respecto a la liquidez de 50x, sí que vemos esta zona operativa que acabamos de comentar, hasta los 63.600 aproximadamente tenemos liquidaciones. Respecto a la liquidez de 25x, tendríamos sobre todo en zona de shorts, pero en niveles operativos más altos, más que nada a partir de los 64.500
64.585 hasta los 64.828. Y en el mapa de 10X ya sabemos que a partir de los 64.590 tenemos bastante liquidez. En Bookmap estamos viendo un pequeño cambio de contexto también en el corto plazo, donde vemos que actualmente el VWAP actúa como un soporte observando cierta presión compradora. Y también, esto es importante, después de este movimiento alcista donde el precio terminaba por romper esa zona media de la estructura, observamos pico de liquidaciones de shorts, por lo que pueden haber utilizado estos shorts también para impulsar el movimiento alcista. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos más liquidez en zona de longs, en torno a los 62.287. En los CVDs vemos poca actividad en estas últimas horas, es normal, es fin de semana. En los mapas de corto plazo más liquidez en zona de longs, en torno a los 62.465. Y en los mapas de high leverage situación similar, con también liquidez en zona de longs. Tenemos en los 62.250, 62.110 y en los 61.790. En estas últimas horas de momento no he visto ninguna noticia que podamos comentar. Generalmente el fin de semana suele estar muy tranquilo y las grandes noticias las solemos tener durante la semana.